El Fotolibro Futuro es un proyecto que empezamos en el año 2015. Es una exploración del territorio de la Triple Frontera, digamos, recorriendo un poco el Alto Paraná, ¿no? Seguimos un poco el camino del río, vamos subiendo ese Paraná de ambos lados del río y vamos contando historias cotidianas, historias de la gente que allí vive, de las comunidades, eh, digamos, de cómo se organizan para también de algún modo poder plantar cara o resistirse a estos emprendimientos extractivistas que han venido, digamos, haciéndose en el territorio. Hablamos de hidroeléctricas, hablamos de deforestación, hablamos de papeleras en el caso de Misiones, un combo, digamos, extractivista que tiene, bueno, al Alto Paraná en un momento crucial, digamos. Nosotros planteamos en el libro la idea de que en su momento, digamos, este territorio de la Triple Frontera, con el río Paraná, bueno, con todos los ríos que hay allí en ese territorio, con la selva paranaense, digamos, era uno de los lugares más biodiversos del mundo, digamos, ¿no? Ahí se congregaba gran parte de la biodiversidad que tenemos aquí en Sudamérica y también culturalmente, porque es un territorio de los pueblos originarios, donde está toda la cultura milenaria de los pueblos guaraníes. También contamos un poco la historia de los Aché, que es otra población menos conocida, pero también del territorio. Y hoy entendemos que es un territorio muy especial para poder ver y poder, digamos, dar cuenta de cuáles son las consecuencias de estos procesos y de estos proyectos extractivistas en estos territorios. ¿Qué pasa en ese territorio luego de 50 años de extractivismo? ¿Y el nombre o futuro, de dónde viene y por qué llegaste hasta ahí? Bueno, el nombre fue mutando mucho, fue cambiando a lo largo de estos 10 años. Y finalmente encontramos, en realidad, nosotros trabajamos, digamos, el libro es un fotolibro, vos bien lo mencionabas, es decir, que su estructura, digamos, la estructura que contiene, digamos, la narrativa o las historias es fotográfica, ¿sí? Pero también se vale de otras recursos del arte gráfico, ¿no? Y entonces utilizamos archivos de periódico, utilizamos imágenes satelitales para mostrar cómo el territorio va cambiando, usamos imágenes de archivo de las comunidades que fuimos recorriendo en nuestro recorrer, en nuestro caminar por la zona, y con todo esos elementos o esos recursos, diversos recursos gráficos, vamos armando la narrativa. Es decir, no es solo fotografía, ¿sí? Esto por un lado. Uno de esos recursos son archivos de periódico. La historia central de nuestro relato, digamos, son muchas historias, pero tenemos una que es la troncal, la que atraviesa todo el libro y es la desaparición de los Altos del Guairá. ¿Sí? Una historia muy desconocida incluso entre ambientalistas. Aquí en Buenos Aires, bueno, directamente nadie sabe de ella, pero eran unas cataratas, unos saltos, vos conocerás, Diego, quizás, eh, los únicos saltos que tenía el río Paraná. Sí, en todo el recorrido del río Paraná, desde Brasil, del sur de San Pablo, hasta el río de la Plata, tenía unas solas cataratas. O sea, que donde todo el río confluía. Después tener brazos, y en los brazos, bueno, puede haber, ¿no? Es, eh, pero en este caso era sobre el mismo río, era en Guaira, ¿no? En lo que es la ciudad de Guaira, o Salto del Guairá en Paraguay, está enfrente. ¿Sí? El río se estrecha, son 270 kilómetros al norte de la frontera con Argentina, Argentina con Brasil, ¿sí? De Foz de Iguazú. 270 kilómetros, vos seguís el río y te vas a encontrar hoy con nada, con un río donde no, pero ahí la historia te cuenta que hasta 1982 existieron unos saltos que eran maravillosos, eran increíbles. Sechiquedas le decían en Brasil, era el nombre en Brasil, ¿no?
decían 7 caídas, en realidad eran 14 caídas enormes, de hasta 40 metros, en un lugar de selva, una maravilla natural. El río se hacía angosto, ¿no? Y entonces en ese angostarse aparecían todos estos saltos maravillosos que en 1982, lo que se conoce como el ecocidio de América, con la puesta, la subida de la cota del embalse de la represa de Itaipú, una de las dos represas más grandes del mundo, se inunda 200 kilómetros al norte de la represa. Imagínense la magnitud de ese embalse, se inundan los Altos del Guairá, ¿no? En ese camino se inunda todo, o sea, son 200 kilómetros donde se inunda todo. Eh, Esa desaparición, ¿no? Esa inundación de esos saltos, para nosotros es un quiebre en la historia. A partir de ahí, decimos nosotros, todo fue peor. Es decir, permitir que eso suceda eh, hizo que todo el resto, digamos, todo lo que viene desde allí, fuese peor. Nosotros reconstruimos un poco esa desaparición de los saltos. Imagínense, pasó en 1982, o sea que fue todo un trabajo también de poder encontrar materiales, etcétera. Y lo hacemos también, entre otras cosas, a partir de archivos de periódico que encontramos de un periódico extinto, que ya no está más, que se llama, se me fue. Es del el periódico que estaba en Curitiba, en la capital del estado de Paraná. Se llama Estado de Paraná, es el periódico, funcionó hasta el año 2011, y encontramos una serie de artículos donde ellos van contando cómo, bueno, qué pasa cuando va subiendo esa cota. Todos son del año 1982, y cómo esa cota va subiendo y se van inundando, y cómo las casas las van desplazando, los animales van huyendo, en fin, todas las cuestiones que van surgiendo hasta que se inunda, contado por ellos mismos, ¿no? Los que somos comunicadores, nos interesa un poco cómo se fue construyendo los sentidos para que eso pase, ¿no? Uno dice, bueno, hoy no podría pasar, dice uno, con las organizaciones como están hoy, desaparecer, imagínate desaparecer Puerto Iguazú, o sea, desaparecer las cataratas del Iguazú. Hoy creo que sería, en ese caso, en ese momento los movimientos ambientalistas eran incipientes, 1982 prácticamente, nosotros mostramos, era un grupo de 15 20 hippies, que estaban ahí, o sea, hicieron lo que podían, pero evidentemente no fue suficiente. Reconstruimos un poco, y cuando encontramos en esa revisión de la hemeroteca del periódico, encontramos este artículo que aparece como una publicidad de Itaipú, ¿no? Y nos pareció muy significativo. Nos pareció muy significativo, nos dejó totalmente choqueados, y ahí empezamos a pensar, de ahí sale O Futuro, ¿ves? De aquí sale, incluso sale la tipografía. Nosotros, la diseñadora del fotolibro es Ayelén Ruiz Infante, que es docente justamente de tipografía de la UBA, y ella, bueno, retoma este artículo, tomamos el nombre de aquí y la tipografía y todo, y de algún modo cierra el libro con esta imagen. Eh, y después nos gustó mucho la sonoridad. O Futuro habla también un poco del futuro, que es un poco lo que nosotros no trabajamos en el libro. Nosotros trabajamos varias temporalidades, pero ninguna es el futuro. Justamente esas temporalidades que tienen que ver con el pasado, con el presente, y nos quedaba fuera el futuro. Entonces, la palabra por futuro nos interesaba muchísimo. Y después la sonoridad de ese O Futuro, que desconcierta en Argentina y en Paraguay, porque uno dice, bueno, O, si sería O Futuro, sería con H, viene del portugués, y también te habla de un territorio transfronterizo donde el lenguaje, digamos, se entremezcla portugués, guaraní, castellano, y bueno, un poco da cuenta también de ese territorio de triple frontera. Me gustaría si podemos hacer una referencia sobre el soporte, porque también ahí hay una decisión que tiene que ver con qué tipo de elementos entran a dialogar con la historia para llevar de un lado al otro, es decir, en el material libro, que también me parece que forma parte interesante de la propuesta. Exactamente. Una de las temáticas que abordamos es el tema de las papeleras, justamente ahí en Misiones.
que es la zona donde están las tres papeleras pasteras, pastas de celulosa, eh, que están funcionando en este momento, que muchas veces no se habla sobre eso, ¿no? Todavía se sigue hablando de Gualeguaychú en su época, pero pocos kilómetros más arriba siguen funcionando estas tres papeleras. Bueno, nosotros conocimos de primera mano todos los problemas que trae tanto para la provincia, que termina entregándole prácticamente el 10% de su territorio a la multinacional Arauco, chilena, para que, digamos, siembre sus pinos y tenga sus papeleras, como para los trabajadores, para las zonas, para los lugares donde están estas papeleras. Bueno, el caso de Puerto Esperanza, yo creo que todo misionero conoce, sabe los problemas y los olores, los problemas de todo tipo que causan en esa población. Eh, y bueno, cuando nos enfrentamos a la situación de tener que hacer este fotolibro, eh, y trabajando con esta temática, pues nos vimos un poco en la disyuntiva de tener que pensar qué materiales íbamos a usar, qué tipo de papel íbamos a utilizar, ¿no? Y nos decidimos por un papel NAT, tanto la tapa, la portada, como todos los papeles que hay en el fotolibro futuro son de caña de azúcar, 100% de caña de azúcar. No se utiliza pasta de celulosa, y bueno, y tampoco se utilizan blanqueadores químicos, que nosotros, bueno, al estar ahí, cuando estuvimos trabajando en el proyecto, comprendimos los problemas que trae, ¿no? Justamente esta cuestión de muy occidental, ¿no? Querer el papel blanco, ¿no? No quiero el papel con un tinte amarronado, sino que lo quiero bien blanco, pulcritud, diría Kush, ¿no? Es decir, esta idea cultural de la pulcritud, de la limpieza, el papel tiene que ser blanco, y por esto se generan en realidad los procesos más contaminantes, ¿no? De la fabricación del papel, justamente se dan en esta última instancia con el blanqueamiento del papel. Por tanto, utilizamos un papel sin blanqueamientos, cosa compleja por el tema de trabajar con fotografías. Entonces allí, ven, el papel en realidad no es blanco. Entonces las imágenes están impresas sobre ese papel blanco. Para eso nos valimos del gran productor gráfico Tony Lockett, chaqueño, eh, que bueno, es un gran productor gráfico, que él tomó todo el proyecto, cada imagen la trabajó para que, y en pie de máquina, para que esa imagen, digamos, no pierda contraste, ni fuerza, ni, digamos, ni brillo, ni ninguna de las características que tenía la imagen, al trasladarla a este tipo de papel, ¿no? Ahí fue un trabajo que fue justamente lo que nos premiaron. Vos comentaste el premio al mejor fotolibro en Chile, pero luego tuvimos la suerte de obtener el premio a la mejor producción gráfica en lo que es el Festival de Arte Gráfico de Buenos Aires, FELIFA, que es entre los fotógrafos y la gente del arte gráfico muy, muy popular. Se hizo aquí en el Centro Cultural Kirchner. Nos dieron el premio la mejor producción gráfica, un premio internacional, y creo que tiene que ver con eso, con ese trabajo que hizo Tony, muy minucioso de cada imagen, poder trabajarla para que pueda, digamos, estar en este papel, que es 100% de caña de azúcar.